Telesol presenta Hablando Claro con Paul Pelguezábal y Pablo Gato, porque hablando claro se entiende la gente. Bienvenidos a otro programa, a otra edición de su programa Hablando Claro. Así es, un espacio de libertad en donde estaremos conversando sobre los problemas que le aquejan a usted y a todos los venezolanos. El día de hoy vamos a hablar de la inflación, un problema que se está comiendo sus salarios, el salario de todos los venezolanos, por unas malas políticas del gobierno. Así es, ¿qué es la inflación? La inflación es algo como lo que estaba comentando Paul. La inflación es el monstruo que se come los ahorros, que se come el valor real del dinero, el valor de su salario. Y una frase que estamos escuchando con mucha frecuencia ahora es precisamente que me sobra mucho mes al final del sueldo. ¿Por qué? Porque precisamente ya el dinero que usted gana como fruto de su trabajo no le alcanza para adquirir los bienes de primera necesidad porque usted los percibe como que están muy caros o han subido de precio. Cuando en realidad lo que está pasando es que el dinero está perdiendo su valor. ¿Por qué está pasando esto, Paul? Bueno, el dinero, primero, lo que hay que ver primero es qué ha pasado cuando comparamos la inflación de Venezuela con los otros países del mundo. El año pasado fuimos la inflación más alta del mundo y este año sin duda alguna también lo seremos. El año pasado triplicamos la inflación de Argentina y cuadruplicamos la inflación de un país como Ucrania, que está en guerra. Cuando un país está en guerra suele, por cierto, subir mucho su moneda, ¿no?, para financiar la misma guerra. Venezuela ha tenido a partir del 2013 un periodo de crecimiento exacerbado de la inflación. Si recordamos, una de las pocas cosas positivas de este gobierno es que en sus primeros años de gestión logró controlar la inflación a unos niveles cercanos al 20%, que es muy alta, pero que dada lo que ocurrió en los 90 era relativamente baja. Sin embargo, ese control se ha perdido y en el 2013 tuvimos 40%, 62% en el 2014 y en el 2015 va a superar sin duda alguna los 100% de inflación. Entonces, se perdió esa política que se había logrado y bueno, estamos viviendo este problema, ¿no? Estamos viendo casi una hecatombe a nivel económico que tiene que ver precisamente con la caída del valor. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurre el fenómeno de la inflación? Bueno, para nosotros tiene que ver con que hay políticas que acaban con el valor de la moneda. Entre esas políticas que acaban con el valor de la moneda y que son potestad o que son decisión del Poder Ejecutivo, tiene que ver, por ejemplo, el dinero sin respaldo. Sí, el dinero sin respaldo es cuando vemos que el gobierno imprime una maquinita de billetes en el Banco Central para financiar su gasto público, para financiar su politiquería, para financiar lo que no puede cumplir con los impuestos que han venido disminuyendo en términos reales, dado que ha acabado con la producción. Por ejemplo, cuando vemos las estadísticas de cuánto ha subido la cantidad de bolívares en la calle, esto se ha pasado de 400.000 millones a cercano a 1.400 millones, es decir, más que se ha triplicado la cantidad, cuadruplicado en realidad, si lo vemos en el año 2015, cuadruplicado la cantidad de bolívares en la calle en escasos 4 años. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de dólares que tienen las reservas internacionales, que es lo único que sustenta a esos bolívares, es el respaldo de esos bolívares, eso ha venido cayendo desde 30.000 millones de dólares a cercano en este momento, si me no recuerdo, 16.000, 17.000 millones de dólares. Entonces, básicamente se ha reducido la mitad lo que sustenta el valor de los bolívares y se ha cuadruplicado la cantidad de bolívares. Es decir, en este momento hay 4 veces más de lo que hemos tenido en nuestra historia a nivel de billetes impresos. ¿Y para qué hace esto el gobierno? Para financiar el gasto público. El gasto público, como podemos ver, en Venezuela, lamentablemente, es excesivo. ¿Excesivo por qué? Porque hay excesiva corrupción, excesivos regalos a otros países y excesivos gastos en armas de guerra. Mucha ineficiencia, mucha improductividad, mucho abuso de los recursos del Estado para financiar a las funciones de gobierno. Entonces, eso es lo que estamos viendo y tenemos una economía cada vez más debilitada porque han acabado con la producción nacional, moviendo un gasto público cada vez mayor y mayor y mayor. La pobre economía está sufriendo los embates. Así es, también mucho de esto tiene que ver con que se está arrastrando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema electoral y la desviación de recursos, que precisamente tiene que ver con el tema de la corrupción, utilizando, digamos, bienes o recursos del Estado. Entonces, esto precisamente hace que se incremente de una manera desproporcionada el gasto público y tengamos un Estado demasiado grande para sostenerse por sí mismo que termina pasando factura sobre nuestra economía. La tercera política que nosotros creemos que es parte de la culpable, o que tiene parte de la culpa en el tema de la inflación, es el control de cambio.
El control de cambio lo que genera es que no haya realmente insumos para la producción y además dificulta que haya acceso a los bienes y servicios. Cuando esto se hace más difícil, evidentemente, hace que se incremente el valor de estos bienes y servicios porque están más escasos. Además contribuye a que haya un mercado negro que termina dolarizando el consumo y que la gente o el importador, cuando tiene que recurrir al mercado paralelo, pues tenga que vender también sus productos a ese mercado, al precio del dólar mercado paralelo. Y la cuarta, que también es clave, es precisamente que todo este asunto, toda esta serie de políticas han destruido el aparato productivo. Y como no hay producción, hay menos bienes, hay menos servicios. Y estos, como son escasos y hay tantos bolívares en la calle, pues hay personas que están dispuestas a pagar más bolívares por ellos. De esta manera, el precio de los bienes y de los servicios se va elevando hasta convertirnos en una de las economías o en la economía con la mayor inflación del planeta. Sí, básicamente, para graficarlo, es una cantidad de bolívares corriendo detrás de unos pocos bienes. Al final, los que tienen más bolívares son los que pueden comprarlo. Y por eso es que el precio que termina siendo es un precio, uno dice a veces hasta irreal, un teléfono 500.000 bolívares. Pero ¿cómo puede costar un teléfono 500.000 bolívares? No, porque hay bolívares en la calle, hay gente dispuesta a pagarlo y hay pocos teléfonos. El que está vendiendo dice, bueno, yo lo puedo vender a este precio y lo vende. Y alguien se lo compra. Y a alguien se le va. Entonces, si no hubiese quien lo comprar, no lo vendiera. ¿Cuál es la solución a este problema, Pablo? Bueno, tenemos que primero defender la moneda. Aquí el tema es que se ha destruido la capacidad el valor de nuestra moneda y hay que defenderla. ¿Cómo la defendemos? Hay que ponerle un candado al Banco Central. Una de las propuestas... Pero un candado que evite precisamente que siga imprimiendo dinero electrónico. Claro, un candado que el dinero que salga sea dinero respaldado, dinero que sea acorde a la economía del país. Al crecimiento económico del país. Y que esté direccionado en función de la meta inflacionaria. Así es. Y entonces, una de las políticas es el candado del Banco Central. ¿Y cómo se come eso? Bueno, ¿cómo se come? Es que el cargo de director del Banco Central, que es muy apetecido por mis colegas economistas, es un cargo muy apetecido porque da mucho poder y da mucho prestigio y un sueldo decente. Bueno, ese cargo va a depender del resultado inflacionario. Si la inflación es más del 10%, hermano, usted está raspado, está botado. Siguiente director del Banco Central que venga tiene el mismo requisito. Si no cumple la meta del 10% máximo de inflación, usted está raspado. Así vamos a separar esa conchupancia Estado, o mejor dicho, gobierno con Banco Central, que convierte al Banco Central en un cómplice inflacionario en vez de ser de un controlador de la inflación. ¿Cuál sería la siguiente política? Bueno, eliminar el gasto público innecesario, pues, reducir todos esos gastos que realmente no son necesarios, valga la redundancia, que son gastos superfluos o gastos que está asumiendo el Estado que no le corresponden, como por ejemplo estar subsidiando areperas o quizás alguna otra función que no es la función real del Estado, que no es precisamente intervenir en los procesos normales de mercado y ayudar a que eso nuevamente retome su carril, ¿no? Sí, hoteles 5 estrellas, etcétera, esas cosas que no son necesarias. ¿Cuál sería otra política? Un sistema cambiario flexibilizado, es decir, que sea accesible, que tenga capacidad para los empresarios adquirir divisas para traer insumos y productos finales y poder traerlos a los ciudadanos y que este sistema cambiario que se vaya flexibilizando poco a poco disminuya y elimine las distorsiones que está generando en la economía en este momento, porque la distorsión que se genera con ese dólar paralelo, con la ausencia de acceso a las divisas, distorsiona completamente el funcionamiento del mercado y acaba con la capacidad del mercado de resolverlo. Entonces, finalmente, la última política, y es la más importante y coincide con nuestra conclusión del programa anterior, cuando hablamos de la escasez, es crear las condiciones para producir en Venezuela. Si tenemos bienes producidos en Venezuela, si tenemos bienes, capacidad, si nuestros empresarios desarrollan su capacidad, agarran toda esa capacidad física que hay de galpones vacíos y capacidad de conocimiento humano, de recurso humano, para ponerlo a producir bienes y servicios, porque tiene la garantía de que no lo van a expropiar, tiene la garantía de que la inflación no se va a comer su inversión ni sus recursos, entonces tendremos más bienes siendo perseguidos por los mismos bolívares o por unos bolívares sustentados en la realidad. Entonces la inflación se va a equiparar y tendremos un país donde podamos ver que la inflación sea como en Colombia, que es 4%, como en Perú, que es 2%, como en otros países de la región que realmente no me estoy comparando con Suiza, nos estamos comparando con nuestro vecino, que fue nuestra hermana República de Colombia. O sea, que si fuimos un mismo país, con Ecuador, claro, Ecuador es dolarizado, claro, pero 1%. Es posible que Venezuela pueda tener una cifra de inflación
que estén por debajo del 10%. Claro que es posible y tenemos que ir trabajando en función de conseguirlo. Entonces, ya que tenemos unas luces hacia dónde ir o hacia dónde trabajar, les pedimos que por favor también difundan esta idea y que no nos dejen de ver en el próximo episodio de Hablando Claro, donde estaremos nuevamente en este espacio de libertad conversando con ustedes sobre los problemas que lo quejan a usted y a todos los venezolanos. Le hablamos Pablo Gato y Paul Elguezábal, desde Hablando Claro, donde se entiende la gente. Telesol presentó Hablando Claro con Paul Elguezábal y Pablo Gato, porque hablando claro se entiende la gente.